Listo. Bueno, muy bien, chicos. El tema que vamos a ver en esta clase tiene que ver con los modos de direccionamiento de datos. El modo de direccionamiento de datos tiene que ver con la manera en que la CPU accede a los datos, o sea, cómo hace, qué recursos utiliza. Ya vimos en la clase pasada dos modos de direccionamiento, o sea, dos modos de acceso a la memoria, y vimos, bueno, que teníamos el modo real, trabajando directamente en el primer megabyte de la memoria, y el modo protegido, que era un poquito más complejo, pero básicamente la memoria ya vieron que se pagina, es decir, se divide en páginas, se divide en sectores o segmentos. Y bueno, y para acceder a un segmento, básicamente yo tengo que dar a la larga, de una manera o de otra, con la dirección de base del segmento y luego con un desplazamiento, con un puntero que desplaza a partir de esa dirección de base, yo puedo acceder a una dirección específica de datos. En este caso vamos a ver los modos de direccionamiento de datos, ¿sí? Que también vale para instrucciones, ¿sí? Pero, y vamos a tomar como ejemplo de base una instrucción que es la instrucción move, es decir, mover datos. Vamos a tomar esa instrucción como ejemplo, pero el modo, la manera de acceder a los datos, las distintas formas de acceder a los datos, aplica para cualquier otra instrucción. Nada más que, bueno, tomamos una y vemos todas las variantes que podemos tener con esa instrucción. Para comenzar, repasamos un poquito el tema de los registros. Recuerden que los registros que están en blanco son los registros comunes a toda la gama de micros que estamos viendo en esta parte de la materia, ¿sí? Que son registros de 16 bits. Y ya saben que en gris están las extensiones, digamos la palabra más alta. Hablemos, cuando hablamos de palabra, hablamos de 16 bits. Entonces, fíjense que, por ejemplo, el registro AX, es decir, el acumulador extendido, tiene un ancho de 2 palabras, o de 4 bytes, o de 32 bits, según la unidad que estemos usando. Recuerden que teníamos registros de propósitos generales, el acumulador, el índice de base que se usa normalmente para calcular la dirección de base de un segmento específico, el segmento de cuenta, ¿sí? que se suele usar mucho cuando usamos contadores o lazos, el segmento, perdón, el registro de datos, donde podemos almacenar datos específicamente. Bueno, tenemos los punteros, que los punteros suelen contener direcciones de memoria y apuntan, por eso se llama punteros o apuntador, y suelen apuntar o sirven para apuntar a una dirección de memoria. Y recuerden que teníamos los registros índice que se usaban en el manejo de cadenas de caracteres. Saben ustedes que una cadena de caracteres tiene varios bytes de datos y para mover una cadena yo necesito acceder generalmente a una dirección de memoria y por lo general la cadena está en las direcciones hacia abajo o en las direcciones hacia arriba de la dirección de inicio que yo estoy tomando. Entonces los índices sirven para incrementar de a 1 o de a 2 o de a 4 según si el carácter o el dato de la cadena es un byte o es una palabra o es una doble palabra. Y de esa manera, digamos, la CPU mueve los datos. Ya saben que el puntero de instrucciones se usa como desplazamiento, ¿recuerdan? A partir de el segmento de código al cual yo estoy accediendo para tomar una instrucción. Y teníamos el registro de flags o banderas o registro de control,
que digamos, es un registro que cada uno de esos bits tiene un significado y la CPU lo utiliza para tomar decisiones o para que uno comprenda en qué situación se encuentra el sistema en un determinado momento. Y bueno, y después teníamos los registros de segmentos, que también van a ver cómo los usamos, que si yo estoy en direccionamiento, en modo de direccionamiento real, contiene directamente la dirección de inicio de un segmento, y si estoy en modo protegido, contenía el valor de un selector que me permitía elegir un descriptor dentro de la tabla de descriptores, y de cada descriptor yo tomaba la información para acceder a un segmento determinado de memoria. Recuerdan más o menos esa es la idea global. ¿Se acuerdan más o menos de ese tema? ¿Cómo hacíamos en el modo protegido? No, del modo protegido no, profe. Lo anterior sí. Bueno, les repito, en el modo protegido, la diferencia con el modo real es que en el modo protegido yo no accedo en la dirección, digamos, que genera el software que se llama dirección lineal, no contiene directamente el segmento y el desplazamiento, sino que contiene el número de descriptor al cual yo voy a acceder dentro de una tabla de descriptores, ¿sí? Y cuando yo accedo a un número de descriptor de esa tabla, cada descriptor tenía 8 bytes que me daba la información del segmento y de la dirección de memoria específica hacia donde yo quiero apuntar, ¿sí? Pero todo ese trabajo lo hace internamente la CPU. No es que yo me tengo que tomar el trabajo de calcular eso para acceder a un dato. Todo eso lo maneja internamente la CPU. Pero bueno, nosotros tenemos que saber cómo lo hace y qué es lo que hace. Que básicamente es eso. ¿Sí? Y para qué sirve tener una tabla de descriptores y tener la memoria dividida en segmentos? Profe, Sirve para... Sí, disculpe, ahí está, tiene un errorcito, ¿verdad? El PowerPoint que dice extendidas versiones de 23 bits, sería 32, ¿verdad? de 32 bits, sí, sí, sí. Me he Ah, equivocado ahí. bien. Este, bien, como les estaba diciendo, para ya voy a salir de acá y ya no más corrijo porque la verdad que me molesta. Ya no más corregimos encerrar. Bueno, como les decía, a ver, estoy acá, aquí, listo. Ahí está bien, ¿no? Sí, profe de 10. Bien. Como les estaba diciendo, ¿para qué? ¿Para qué sirve paginar o dividir la memoria en segmentos? Sirve para que yo pueda mover la ubicación de una aplicación, moverla de un sector de memoria a otro si es necesario, de forma tal de que cuando yo escribo una aplicación, quien maneja dónde se va a alojar en la memoria esa aplicación cuando se ejecute, va a ser el sistema y no el usuario. De esa manera ya no trabajamos con direcciones absolutas, que son las direcciones físicas hacia donde apuntamos, sino que el sistema se encarga de generar la dirección física a partir de lo que se conoce como una dirección lineal, ¿sí? Que es la dirección que genera el software, la que uno genera. Y ahora vamos a ver cómo trabajan esas direcciones lineales, es decir, cómo nosotros manejamos mediante las instrucciones el acceso al dato. Ahora, cómo la CPU llega a ese dato va a depender si trabaja en modo real o en modo protegido, pero eso ya es problema de la CPU. No es un problema que nos tenga que preocupar a nosotros. Muy bien. Empecemos entonces con el primer modo
de direccionamiento. El primer modo se conoce como modo de direccionamiento por registro. ¿Eso qué significa? Que los datos que yo en este caso voy a mover, porque estoy usando la instrucción mov, se encuentra en un registro y va a parar a otro registro. ¿Sí? Es decir, que el movimiento de datos se va a dar entre dos registros de la CPU. ¿Cuáles registros? Y será alguno de estos que tenemos acá dentro de la CPU. Veamos, por ejemplo, acá tenemos el ejemplo de una instrucción. Por ejemplo, la instrucción mov AXBX. Fíjense, en esta parte de la diapositiva está graficado cómo es la sintaxis de las instrucciones de assembler que maneja Intel. Porque, por ejemplo, los micros de la familia Motorola suelen trabajar al revés. Ponen primero el origen y después el destino. Pero en Intel se pone primero el destino y después el origen. De forma tal que el movimiento de datos va desde el origen al destino como indica la flecha. ¿Sí? Entonces, ¿cómo interpretaríamos esta instrucción? Simplemente mover el dato que está contenido en el registro BX y transferirlo al registro AX. Luego de ejecutarse esa operación, el contenido de AX se destruye, el contenido anterior, y es reemplazado por el contenido de BX. ¿Sí? Fíjense que en el modo de direccionamiento por registro, los registros que se usan en ese modo de direccionamiento son los registros básicos de propósito general, AX, BX, CX, DX. Si trabajamos con instrucciones de 16 bits, si trabajamos con 8 bits, bueno, el correspondiente registro con la segunda letra L o H. También pueden usarse el stack pointer, el puntero base, el índice de destino y el índice de fuente, y las versiones extendidas de estos registros, que ya saben cómo yo puedo distinguir si estoy trabajando con un registro de 8 bits, con un registro de 16 o con un registro de 32. Si el nombre del registro está precedido de la letra E, estoy trabajando con registro de 32 bits. Si a la letra le agrego la X, estoy trabajando con registro de 16. O si estoy trabajando con estos apuntadores de propósito general, son registros que de por sí son de 16 bits. ¿Sí? Y fíjense que acá, por ejemplo, tenemos una serie de opciones que presenta la instrucción mov en modo de direccionamiento por registros. Entonces, en el modo de direccionamiento por registros, el dato se mueve desde un registro hacia otro registro. ¿Sí? Fíjense, si yo tengo, por ejemplo, la instrucción mov ALBL, el tamaño de datos que yo estoy manejando es de 8 bits, como indica acá la tabla. ¿Ven? Y lo que hace es mover o copiar el dato que se encuentra en BL y lo vuelca en el registro AL. Mismo ejemplo, pero en movimiento de datos, por ejemplo, en este caso del byte bajo de CL, lo vuelca al byte bajo que es CH, del registro CX. Acá, por ejemplo, ya trabajamos con un movimiento de datos de una palabra, de 16 bits. Entonces, los registros se especifican con la letra X. ¿Ven? Entonces, acá yo muevo datos de CX hacia AX. Y el dato es de 16 bits. Bueno, acá, por ejemplo, es un ejemplo de movimiento de datos contenidos en el puntero base al stack pointer. ¿Sí? No sé, acá me ha dado un error. Sacamos. Bueno, y acá, por ejemplo, tenemos otras instrucciones de AX a DX. Por ejemplo, ¿para qué me podría servir esta instrucción? En esta instrucción yo le estaría, si estoy por ejemplo en modo real, yo le estaría guardando previamente en el acumulador
la dirección del segmento de datos, de base del segmento de datos, a partir de la cual yo voy a mover, por ejemplo, un dato o un conjunto de datos. Y luego, con esta instrucción mov, muevo el valor contenido en X a el segmento de datos, ¿sí? Al registro que contiene la dirección del segmento de datos. O un selector al cual yo quiera acceder. Y bueno, y acá lo que hace es mover el dato desde el índice de destino al índice fuente, también 16 bits. Y acá, por ejemplo, tenemos el caso típico. Acá, digamos, ya estaríamos trabajando en un micro 386, 486 o en un Pentium. ¿Por qué decimos eso? Porque acá estamos trabajando con datos de 32 bits. ¿Cómo sabemos eso? Por la letra E que se encuentra, que precede al nombre del registro. ¿Sí? Entonces, una instrucción de ese tipo mueve 4 bytes de datos en un solo movimiento. ¿Sí? Y bueno, y acá, por ejemplo, me da unas restricciones, y si tuviéramos que programar en Assembler, estos detalles hay que tenerlos siempre en cuenta, porque por ejemplo acá me dice que no se puede mover datos de un registro de segmento a otro registro de segmento, ¿sí? Tampoco se pueden mover datos de longitudes diferentes. Fíjense acá, yo estaría intentando mover un dato de 16 bits a un registro de 8. Entonces es incompatible. Por lo tanto, si yo compilo, me va a dar un error. Lo mismo acá, ¿ves? Estoy moviendo el contenido de 16 bits del acumulador a, a un segmento, al segmento de código, más precisamente. Como ustedes verán, el sistema es un poco quisquilloso con el segmento de código. ¿Por qué será? Porque el segmento de código contiene las instrucciones. Y si yo le erro ahí, digamos, el sistema va a hacer cualquier cosa menos lo que yo pretendo que haga. Entonces, básicamente, este es el modo más sencillo de direccionamiento y consiste en mover datos de un registro a otro. Ya saben que tiene que haber compatibilidad de tamaños entre los registros y hay ciertas restricciones que no están permitidas. Después pasamos, voy a poner esto para acá, al modo de direccionamiento inmediato. Este modo, fíjense, acá tenemos un ejemplo, la instrucción mov ch, 32 en hexa. Recuerdan que yo les decía que cuando encuentro en una instrucción un número que no esté entre corchetes, significa que estoy trabajando directamente con ese valor. Y cuando yo encuentre eso, el modo de direccionamiento se dice que es inmediato, porque uno de los datos está directamente definido en la línea de instrucción. Y la CPU no tiene que ir a otra dirección de memoria o a un registro para buscar el dato, sino ya sabe directamente con qué valor. ¿Para qué se suele usar el modo de direccionamiento inmediato? Y básicamente para mover constantes, ¿sí? Porque directamente yo pongo el valor de la constante y en este caso lo que estoy haciendo es mover el dato 32 hexa hacia el byte alto del segmento de cuenta, ¿sí? Del registro de cuenta, el registro CH. Y bueno, y esto está acá especificado en este gráfico. ¿Ven? La fuente es directamente el dato y el destino, es decir, a dónde va a parar este dato, es al registro, al CH. Fíjense que acá, por ejemplo, tenemos gráficamente, acá estoy moviendo, estoy trabajando con datos de 32 bits. ¿Cómo sé eso? Porque la instrucción hace referencia al registro, en este caso EAX, es decir, al registro AX extendido. Por lo tanto, el dato que yo voy a mover tiene que ser un dato de 32 bits. Y si no están los 32 bits completos, ¿qué va a hacer el sistema? Los bits de mayor peso los va a rellenar con 0, básicamente.
Entonces, fíjense acá en el ejemplo, el contenido del registro AX es 333-6291 hexa. ¿Y qué va a suceder luego de ejecutar esta instrucción? Que esta palabra, esta doble palabra se va a reemplazar por el valor 00013456 hexa. Ese va a ser el contenido del registro X luego de ejecutar esta instrucción. Y bueno, vale lo mismo que hemos dicho para el modo anterior. Tiene que haber compatibilidad de ancho de datos, ¿sí? Por ejemplo, fíjense acá el detalle, esta instrucción MOV-BL44, como el número no tiene la H a continuación, entonces el sistema lo toma como un valor decimal directamente. O sea que mueve el valor 44 decimal y lo guarda en el byte bajo del registro de base, en BL, ¿sí? El equivalente de 44 decimal es 2C en hexa. O sea que ese es el valor que se va a encontrar en BL luego de ejecutar esta instrucción. En este caso, fíjense, mueve el valor 44 hexa a un registro de 16 bits. ¿Qué pasaría en este caso, chicos? El dato que se va a mover tiene que ser de 16, pero si yo le especifico un dato de 8, lo que hace, como indica acá, simplemente rellena el byte más alto con ceros. ¿Sí? O sea, no hay problema de mover un dato más chico a un registro más grande. Pero yo no podría mover un dato de 16 bits, por ejemplo, a un registro de 8. ¿Se entiende, verdad? Ese detalle. Y bueno, Entonces acá, llegar por ejemplo, incompleto, básicamente. exactamente, o sea, no habría espacio para almacenar un dato de 16 bits en un registro de 8. Pero sí sobra espacio si yo quiero mover un dato de 8 bits a un registro de 16, como es el caso este. Porque acá el dato tiene 8 bits y el registro destino, ¿sí?, tiene 16 bits. O sea, acá no hay problema, simplemente el byte más alto se rellena con 0 y listo. Pero yo no podría mover, por ejemplo, acá al registro BL un valor de 16 bits. No podría porque el registro destino solo tiene espacio para 8 bits. Bueno, acá, por ejemplo, pone el valor 0 en el registro SI. En este caso, fíjense, pone el valor decimal 100, ¿sí?, en CH. Yo veo 3 cifras acá, pero 100 en hexa es el valor 64, por lo tanto, ocupa un byte. Entonces, en este caso no hay incompatibilidad, ¿sí? El tamaño del dato inmediato sigue siendo de 8 bits, ¿sí? Y fíjese acá, por ejemplo, bueno, acá hay detalles, por ejemplo, me dice, bueno, mueva AL y el dato origen es una A entre comillas. Si yo tengo A entre comillas, toma el carácter ASCII, es decir, la letra A. Entonces la letra A tiene un código ASCII que tiene un ancho de un byte. Por lo tanto, no hay incompatibilidad y yo movería el código ASCII A al registro acumulador. Y la CPU va a tratar ese dato como un código ASCII, como una letra en este caso, y no como un número. ¿Sí? Entonces, fíjense que si yo quiero mover letras, voy a usar las comillas para indicarle al sistema que estoy trabajando con código ASCII. Bueno, acá, por ejemplo, tenemos el valor en binario y acá, por ejemplo, tengo un valor en hexa de 32 bits. ¿Sí? Y bueno, el sistema, el método, sigue siendo básicamente el mismo. Bueno, acá habla sobre el detalle de cuando yo muevo AB, mueve el dato reflejado BA. Pero eso se los dejo a ustedes para que lo analicen, ¿sí?
Entonces, hasta acá vamos viendo dos modos de direccionamiento. El direccionamiento por registro, que muevo datos de un registro a otro registro, y el modo de direccionamiento inmediato, en el cual yo muevo un número directamente, por eso se llama inmediato, a un registro o a una dirección de memoria. Acá tenemos otro modo de direccionamiento que se llama modo de direccionamiento directo. En el modo de direccionamiento directo se produce un movimiento, en este caso, entre un registro y un dato contenido en una dirección de memoria, ¿sí? Y la dirección de memoria puede estar en el origen o puede estar en el destino. En el caso, en este ejemplo que estamos viendo acá, la instrucción en mov, en este caso, lo que hace es mover el contenido del registro acumulador a la dirección de memoria, ¿sí?, que se encuentra en esta posición. Entonces, fíjense que la fuente, el dato lo va a sacar el sistema del acumulador, que hace referencia a X, es decir, es un dato de 16 bits, y lo va a mover a la dirección de memoria, y acá me explica cómo genera la dirección de memoria, ¿sí? Porque recuerden que cuando trabajemos con esto, el valor que yo pongo cuando aludo a una dirección de memoria es básicamente el desplazamiento. Como en este caso yo estoy moviendo datos, entonces fíjense que en todos los ejemplos que nosotros vamos a ver, si yo tengo que apuntar a una dirección de memoria específica, cómo se compone esa dirección de memoria, se toma un segmento de datos como el valor del segmento de datos como base y le suma el desplazamiento, ¿sí? Es decir que estamos viendo en este ejemplo el modo de direccionamiento real. Entonces, recuerdan ustedes que cuando el registro de segmento contiene una dirección, para armar una dirección que me pueda abarcar todo el mega, yo necesito 20 bits, perdón. Pero el registro, en este caso DS, solo tiene 16 bits. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema? Le agrega un 0, o sea, 4 bits a la derecha. Entonces, en este caso, fíjense, el registro DS tiene el valor 1000. Entonces, la dirección de inicio del segmento de datos, en este caso, va a ser 100 con otro 0 más a la derecha. Y a eso le voy a sumar este desplazamiento, que está indicado directamente en la instrucción. Por lo tanto, la dirección de destino será la dirección 1, 1, 2, 3, 4, hexa. Voy a mover esto para acá. Acá tenemos otro ejemplo, pero al revés. Fíjense, acá lo que estaba haciendo es mover un dato contenido en AX a la dirección de memoria, esta que yo tengo acá. Pero recuerden que como el dato es de 16 bits, en este ejemplo, el dato, ¿dónde se va a alojar? Se va a alojar en esta dirección y la siguiente, inmediata superior. Es decir que, como el dato tiene el ancho de una palabra, es de 2 bytes, y sabemos que cada dirección de memoria tiene 1 byte, entonces el dato se va a alojar. La parte menos significativa del dato en esta dirección y la más significativa en la siguiente. ¿Sí? Va a ocupar 2 direcciones consecutivas de memoria, a partir de esta. ¿Sí? Que eso también lo hemos visto hace 2 clases cuando vimos cómo se organizaban las memorias por bancos de memoria. Acá tenemos otro ejemplo en donde tenemos la instrucción mov AL y me da esta dirección. Es decir, es este mismo ejemplo pero al revés. Entonces, en este caso, lo que hace la instrucción mov es mover el contenido del dato que está en esta dirección especificada acá, lo mueve hacia el acumulador, al revés de lo que hace esto. ¿Sí? Entonces, acá tenemos un gráfico en donde tenemos un segmento de la memoria. Fíjense que la dirección física es
1, 1, 2, 3, 4. Recuerden que la dirección se forma de la misma manera. La dirección contenida en el segmento de datos, en este caso, más el desplazamiento, y está apuntando a esta dirección. El contenido en este caso es 8A en hexa. Entonces, después de ejecutar esta instrucción, el contenido, esperen que voy a conectar el mouse que se ha quedado sin batería. Entonces, el contenido de la dirección a la que apunta este desplazamiento a partir del segmento de datos, que es 8A, va a parar al byte bajo del acumulador, es decir, al registro AL. Acá se puede observar cómo es la transferencia luego de ejecutar esta instrucción. Sigamos entonces. Bueno, acá seguimos tratando el modo de direccionamiento directo. Y bueno, vemos variantes. Fíjense que acá, en esta primera línea, yo tengo mov AL, número. ¿Qué vendría a ser número en este caso? A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Cómo lo interpretan? ¿Cómo interpretaría la CPU esta instrucción? ¿Qué es número? Y número es una variable. Ajá, pero ¿cómo entiende la CPU una variable? Vendría a ser en posición de memoria. Exactamente. Y esa es la diferencia entre, por ejemplo, básica, entre el modo de direccionamiento inmediato, en donde me dan el número, donde me dan la constante directamente, y cuando yo el dato lo tengo que sacar de una variable. Para la CPU, cuando nosotros hablamos de variable, para la CPU es simplemente una dirección de memoria. Es decir, cuando yo le hablo a la CPU de una variable, en este caso la variable número, en realidad número está haciendo referencia a una dirección de memoria. ¿Sí? Y como estoy moviendo datos, entonces, como aclara acá, la posición de memoria llamada número podría ser un valor que el mismo sistema le asigna, lo asigna a esa posición. Entonces, cuando yo defino la variable número, lo que hace la CPU es reservar una dirección de memoria y a esa dirección de memoria hace referencia cuando yo le indico el nombre número. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, esta instrucción lo que hace es buscar la dirección de memoria que tiene el nombre número, busca el dato que se encuentra acá, en esta dirección, y lo mueve al byte bajo del acumulador. Lo mismo acá. Acá la variable se llama vaca, pero vaca apunta al byte bajo de una dirección de memoria de 2 bytes, es decir, 2 direcciones consecutivas. Y va a mover ese dato al registro AX, que es de 16 bits. Es decir, acá yo estoy, en este caso estoy moviendo un byte y en este caso estoy moviendo una palabra. En ambos casos yo uso una etiqueta para hacer referencia a una dirección de memoria, que el sistema sabe a dónde está. ¿Por qué? Porque el sistema mismo la asigna cuando yo declaro la variable. Nada más que en este caso, esta es una variable de 8 bits y en este caso es una variable de 16 bits. Que eso también lo aclara el usuario cuando programa, cuando declara la variable vaca. Cuando declara la variable vaca, por ejemplo, cuando declara la variable número, le aclara al CPU que es una variable de 8 bits. Cuando declara la variable vaca, le aclara a la CPU que es una variable de 16 bits. Y en este caso, cuando declare la variable agua,
la va a asignar como una variable de 4 bytes o de 32 bits. Y lógicamente el registro al cual se va a mover una variable de 2 palabras tiene que ser un registro de 32 bits. Por lo tanto, en este caso sería E a X. Yo no podría asignar el dato contenido en la variable agua de 32 bits, por ejemplo, al registro AX, porque este registro tiene 16. Entonces tengo que hacer referencia a un registro extendido, es decir, un registro de 32 bits. En este caso lo mismo, solo que yo estoy moviendo a la variable noticias el contenido del acumulador, del byte bajo del acumulador. Es decir, que estoy moviendo un dato de 8 bits. Entonces, ¿qué extensión tendría la variable noticias? A ver, si yo estoy ejecutando esta línea de instrucción, ¿qué ancho tiene que tener la variable noticia? 8 bits. 8 bits e incluso podría tener 16 también. También podría tener 32, pero nunca menos de una longitud menor al dato que yo estoy moviendo. Si, por ejemplo, tuviese noticias y tuviese un bit más, por ejemplo, no lo podía procesar, ¿o no? O sea, cuando yo declaro la variable noticias, le indico al sistema que esa variable va a ser o de 1 byte, de 2 bytes o de 4 bytes. ¿Se entiende? Eso se declara más arriba cuando yo declaro las variables. Acá lo que hay que tener en cuenta es que la variable noticias, como yo acá estoy por mover un dato de 1 byte, esta variable tiene que tener como mínimo un ancho de 1 byte, pero puede ser más ancha, o sea, puede ser una variable más grande. ¿Qué va a hacer el sistema si yo muevo un byte a una variable de 2 bytes? Va a llenar el byte más alto con 0, simplemente. ¿Sí? Va a ignorar el byte más alto. En cambio, en esta siguiente instrucción, fíjense, yo muevo el contenido del registro AX, que ¿cuántos bytes tiene el registro AX? 16. 16 bits o 2 bytes. Entonces, para este caso, la variable AI, ¿qué ancho mínimo tiene que tener? 16. De un byte. Es de 2 bytes o 16 bits. O sea, si la variable AI yo la declaré más arriba como una variable de 8 bits, acá me va a dar un error cuando vaya a compilar. ¿Se entiende? Porque yo no puedo mover un dato de 16 bits a una variable que solo reserva 8 bits de memoria. ¿Se entiende? Sí. ¿Se entiende? Bien. Sí, profe. Es decir, yo tengo que, cuando yo declaro una variable, y lo mismo tengo que hacer cuando yo programa en C, cuando yo declaro una variable, tengo que tener en cuenta el ancho, digamos el tamaño de la variable, porque el sistema va a reservar un espacio de memoria del ancho que yo le indique. ¿Sí? Si yo declaro una variable de 1 byte, voy a poder mover ahí solamente datos de 1 byte. Si yo declaro una variable de 2 bytes, entonces el sistema me reserva 2 bytes de memoria para poder guardar datos ahí. Entonces yo ahí podré guardar datos de 1 byte o de 2 bytes, pero no de 4. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí. Bien, entonces acá en este caso, por ejemplo, yo muevo a la variable hogar el contenido del registro AX extendido. Entonces, la variable hogar no puede ser una variable más chica que 4 bytes. O sea, tiene que ser sí o sí la variable hogar una variable de 4 bytes o de 2 palabras de ancho para poder ejecutar esta instrucción. ¿Está? Porque estoy moviendo un dato de 32 bits o 4 bytes o doble palabra, como se dice. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Y en el caso de la última instrucción de ejemplo que da, fíjense que acá me dice mov ES, dos puntos, y me da la dirección de memoria. O sea que acá
por empezar, no está usando una etiqueta, sino está usando directamente el valor de una dirección de memoria. ¿Y qué será esto? ¿Cómo interpretaría yo esto? A ver si se dan una idea. ¿Qué me estaría indicando esto? Que del acumulador voy al destino ES. O sea, lo que me está diciendo acá, que el destino, ya sabemos que el dato de origen se encuentra en el byte bajo del acumulador, pero la Sí, dirección de memoria destino se calcula no en este caso a partir del segmento de datos, que estaba implícito en este caso, sino que la dirección se va a calcular a partir del valor de ES. Y a al valor que contiene el segmento extra, le voy a sumar este desplazamiento. Es decir, que acá, cuando yo calcule, cuando genere la dirección, en lugar de tomar el valor de DS como base de cálculo, voy a tomar el contenido de ES. Eso es lo que significa esto. Es decir, que si yo voy a usar como base para la dirección de memoria otro segmento, entonces lo especifico de esta manera, como es este caso. Acá yo voy a mover un dato del acumulador al registro de segmento extra, ¿sí? No como en los casos anteriores que me estoy moviendo dentro del segmento de datos. Por eso se calcula la dirección a partir de DS. ¿Se entiende? ¿Se entiende esto? sí, Sí, profe. Bien, como verán es bastante intuitivo, no es que sea tampoco algo del otro mundo. Si no fuera así sería muy complicado programar. Bueno, acá también tenemos más ejemplos de direccionamiento, tenemos más de lo mismo, ¿sí? Acá usa la variable perro. Acá, por ejemplo, ¿ve? Especifica nuevamente una dirección de memoria, pero especifica que se calcula a partir de DS. Si yo no especifico y estoy moviendo datos, el sistema toma por defecto para la base del cálculo de la dirección el segmento DS. Bueno, acá tenemos más de... Acá, por ejemplo, mueve el contenido del puntero de base a la variable datos. ¿Ven? Y sabemos que la variable datos en este caso tiene que tener un ancho sí o sí mínimo de 16 bits. ¿Sí? Porque el puntero de base es un registro de 16 bits. Por lo tanto, el dato que voy a mover tiene un ancho de 16 bits. Bueno, entonces creo que con esto seguiríamos con lo mismo. Entonces pasemos nomás al siguiente modo. Acá tenemos modo de direccionamiento indirecto por registro. Fíjense que en este caso el origen se encuentra en un registro y mueve hacia bueno, en este caso, hacia una dirección de memoria cuyo desplazamiento se encuentra indicado en un registro, en este caso en el registro BX. Entonces, fíjense, la instrucción mov BX entre corchetes CL no significa que yo estoy moviendo el dato contenido en CL al registro BX, sino a una dirección cuyo desplazamiento se encuentra en este registro. ¿Ven la diferencia entre el modo de direccionamiento por registro y modo de direccionamiento indirecto por registro? ¿Se entiende la diferencia? Esto significa que la dirección de memoria destino se calcula con un desplazamiento contenido en el registro BX, en este caso. Entonces, cuando se genera la dirección de destino, tomaría como base el registro de datos con un 0 a la derecha y tomaría como desplazamiento, para ubicarme dentro de ese segmento, el contenido del registro BX o registro de base. Y en este caso se supone que el registro BX contiene el dato 0300X. Entonces la dirección de destino
se va a conformar sumando a la base del segmento el desplazamiento contenido en Bx. Y me va a dar esta dirección de memoria. ¿Se entiende cómo se calcula? ¿Me siguen? Sí, sí, Cuando profe. nosotros veamos el mob y entre corchete una dirección, ¿eso quiere decir que va dentro de esa dirección, no a esa dirección? Exactamente. Significa que no va al registro Bx, sino que va a una dirección que para encontrar su valor voy a buscar el desplazamiento, porque recuerden que la dirección se genera a partir de un segmento más un desplazamiento. Entonces acá el desplazamiento se encuentra dentro del registro Bx. No es que voy a mover el dato al registro Bx, sino a la dirección de memoria que se encuentra tomando como desplazamiento para el cálculo de la misma el contenido de Bx. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, y acá, por ejemplo, toma la destrucción, pero al revés. Acá el dato se encuentra en una dirección a la cual hace referencia el segmento, el registro, perdón, Bx, y lo va a mover al registro AX. Entonces, ¿cómo hace para calcular la dirección? Toma como base de segmento el contenido de ds y le agrega un 0, es decir, que formaría el valor 0, 0, 0, 1 con 3 ceros, y a eso le va a sumar como desplazamiento este valor. ¿Que este valor a dónde se encuentra? En el segmento, en el registro Bx. ¿Sí? Entonces, la dirección a la que está apuntando va a ser esta, que sería esto más el valor 2000, perdón, 1000 que se encuentra en esta dirección. Acá lo que estoy notando... Ah, perdón. La inconsistencia que yo estaba viendo es, lo que pasa es que en este caso el segmento DS tiene el valor 1, 0, 0. Entonces al agregarle un 0 más forma el valor 1, triple 0. Y tiene el mismo valor en Bx, entonces la suma de estos dos me va a dar la dirección 2, triple 0. ¿Sí? Y como es un dato de 16 bits, recuerden que el byte más bajo se encuentra en esa dirección y el byte más alto en la inmediata superior. ¿Sí? Entonces, el byte más alto va a H, el byte más bajo va a L, y ese sería el dato que estoy moviendo yo, el dato 3412, se estaría guardando en el registro AX. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, hace el movimiento, la suma y de ahí queda la posición y de ahí el dato. El 3412 es dato, profe. Tal cual. Y está ubicado en la memoria, fíjense, el valor 12 está en el byte bajo porque, digamos, está en la dirección a la que hace referencia, y el byte alto de ese dato de 16 bits se encuentra en la dirección inmediata superior. ¿Sí? Siempre los datos se colocan en direcciones contiguas cuando tienen más de un byte. Si el dato fuera de 4 bytes, entonces los datos se ubicarían el byte más bajo acá, en la dirección a la que apuntan, y vamos creciendo en posición hacia arriba. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Esa manera de ubicar los datos se conoce como Little Endian. El modo Little Endian consiste en, cuando yo tengo una palabra, por ejemplo, pongo el byte más bajo en la dirección más baja.
y el byte más alto en la dirección más alta. Ese modo de organizar los datos se llama Little Endian. Pero hay otra manera que sería al revés. Poner el byte más alto en la dirección más baja, esa forma de organizar los datos se conoce como Big Endian. Que eso también, esa referencia la van a encontrar en varias bibliografías. En Barry Break también hace referencia a esa manera de organizar los datos. De esa manera, si ustedes consultan una bibliografía y les dice, por ejemplo, el manual de un micro, y les dice que el modo de organizar los datos, las palabras en memoria, es el modo Little Endian, entonces los datos se organizan de esta manera. El byte más bajo en la dirección más baja. Byte más alto en la dirección más alta. ¿Sí? Ese es el modo Little Endian. Si les dice que el modo en que guarda los datos es el modo Big Endian, entonces es al revés. El byte más alto en la dirección más baja. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Continuemos entonces. Vamos a la siguiente instrucción. Bueno, acá tenemos modo de direccionamiento indirecto por registro. Bueno, seguimos con lo mismo, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, en este caso, no significa que yo estoy moviendo un dato que se encuentra en BX a DI, sino que significa que yo voy a transferir un dato que se encuentra en la dirección que se encuentra contenida, digamos, en el registro BX hacia otra dirección a la que está apuntando el registro DI. Eso es lo que significa cuando se ponen entre corchetes, ¿sí? Que no se apunta a este registro, sino a la dirección contenida en este registro. ¿Está? Sí. Bien, sigamos entonces. Acá, por ejemplo, tenemos otro ejemplo de direccionamiento indirecto por registro, pero en este caso, por ejemplo, la información está organizada en una tabla, en un arreglo, en un array de 50 bytes. Entonces, la dirección, por ejemplo, acá cuando dice mob bx offset table, la directiva offset significa de que lo que sigue es la dirección de inicio de un array. ¿Sí? Por lo tanto, cuando mueva datos, si quiere mover datos en bloque, va a ir moviendo a partir de la dirección tabla y luego va a ir incrementando a la siguiente posición hasta llegar a la última. Para eso, más arriba del programa se habrá definido el arreglo table y se le habrá asignado, por ejemplo, un ancho de 50 bytes. ¿Sí? Este tiene acá otro ejemplo de el modo de direccionamiento indirecto por registro. Después acá tenemos el modo, este modo también se usa mucho, el de base más índice, generalmente para mover también tabla de datos. Fíjense que acá, la única diferencia con el modo anterior es que yo acá, por ejemplo, voy a mover el contenido, en este caso sí, el dato se encuentra en el registro BP, ¿hacia dónde lo voy a mover? Hacia una dirección de memoria cuyo desplazamiento se encuentra dado por la base más el índice. ¿Sí? Entonces, para generar la dirección, tomamos la base del segmento y a eso le sumo el contenido de BX y el contenido del segmento de el índice de fuente. ¿Ve? Y ahí se genera esta dirección de memoria. ¿Ve? Y en este caso sería una instrucción en la cual yo voy a mover al revés. El dato se encuentra en la dirección a la que apunta la suma del contenido de la base más el índice destino. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá yo tengo el registro CI tiene este valor, el registro BX tiene este valor, entonces sumo estos dos valores
más la base del segmento, del segmento de datos, y se forma esta dirección. Entonces ahí apunto al inicio del dato. Pero como yo estoy trabajando, como me indica acá, direcciones de, digamos, datos de 16 bits, entonces esta dirección apunta al byte más bajo. El byte más bajo va a estar en la dirección 02010 y el byte más alto de ese dato se va a encontrar en la dirección inmediata superior. Entonces, este dato, ya saben, byte alto va a dx alto, que sería dh, y el byte más bajo a dl. Y ahí se mueve, digamos, el dato. En otras palabras, el dato está contenido en la dirección que se calcula de esta manera y se mueve hacia dx. O sea, sería una forma inversa a esta. Acá el dato está en bx y se mueve a la dirección que se calcula de esta manera. Este modo de direccionamiento se conoce como direccionamiento base más índice, porque una parte de la dirección está en la base y tengo un índice en donde se encuentra la otra parte de la dirección. ¿Para qué sirve, por ejemplo, este modo de direccionamiento? Si yo hago un lazo y voy incrementando ese i, acá en este caso lo incrementaría de a 2, porque estoy trabajando con datos de 2 bytes, entonces yo voy a ir moviendo datos de una dirección a la siguiente y voy a ir accediendo, por ejemplo, a una tabla en la cual yo voy modificando el índice y voy tomando datos de a 2 bytes y los voy moviendo hacia donde yo quiera moverlo. ¿Se entiende? O sea, ese modo de direccionamiento se suele usar para mover datos de arreglos o de arrays. Y hacerlo de una manera sencilla, simplemente incrementando o decrementando el índice. ¿Sí? Sigamos. Bueno, acá tenemos más ejemplos de modo de direccionamiento de base más índice. Fíjense que en todos los ejemplos yo tomo como base ya sea el registro de base o el puntero de base, y para el desplazamiento uso cualquiera de los dos índices, el destino o el fuente. ¿Sí? Bien, bueno, y acá, por ejemplo, mueve el contenido del stack pointer a una dirección que se calcula a partir de esta base más el índice. ¿Sí? O sea que en este modo de direccionamiento se toma un registro como base de cálculo y a eso se le suma el índice. Como les decía, esto sirve para moverse en un arreglo o en un array. Entonces, el registro de base se lo tomaría como inicio, por ejemplo, del arreglo, y voy a ir direccionando a distintos elementos dentro de ese arreglo, variando, incrementando o decrementando el contenido, en este caso, de i. Entonces acá, por ejemplo, hay un pequeño ejemplo de un programita que lo que haría es mover, fíjense acá, mueve el contenido del array. El offset me está diciendo que la variable array es un arreglo que ya está previamente definida de un determinado ancho, y tomará el primer dato de array y lo va a mover ¿a dónde? Al registro bx. En la siguiente línea, acá estoy usando un modo de direccionamiento inmediato, fíjense. Acá estoy tomando el elemento 10H y lo estoy poniendo en el índice. Y luego acá, ¿para qué hice esto? Para modificar la dirección de acceso. Acá muevo Bx, que ya contiene la dirección de inicio del arreglo, esta. Y a eso le voy a sumar un desplazamiento de un valor de 10 en 10 en hexadecimal. Entonces va a estar apuntando, por ejemplo, a esta dirección.
Luego, fíjense acá, modifica el contenido del índice y luego vuelve a hacer, o sea, en este caso mueve el contenido del acumulador a otra dirección que se calcula a partir del inicio del arreglo, pero desplazado no 1,0 hexa, sino 2,0 hexa. Es decir, por ejemplo, más arriba. En otras palabras, lo que hace esto es carga en el registro BX el inicio del array, ¿sí? Esta dirección, y lo mantiene en BX. Y luego juega con el desplazamiento modificando el valor del índice. En este caso, carga el valor 1,0, es decir, lo que equivale a 16 direcciones más arriba, desde array, y luego mueve, o sea, el contenido de la dirección de base, que es array, más 1,0 hexa, es decir, 16 direcciones más arriba, toma el dato contenido en esa dirección y lo mueve al acumulador. Luego modifica el valor del índice por el valor 2,0 hexa y luego le indica que a la dirección, que el contenido del acumulador que estaba acá, más arriba, lo guarde en otra dirección que se va a calcular a partir del array, pero 32 posiciones más arriba. O sea, en otras palabras, saca un dato que se encuentra, por ejemplo, acá, y lo mueve, lo pasa al acumulador, y del acumulador lo mueve un poco más arriba. Es decir, en otras palabras, se mueve dentro del arreglo modificando el índice. ¿Está? ¿Más o menos? ¿Se sigue cómo es la lógica? Sí, ¿Lo puede profe. explicar de nuevo? En otras palabras, fíjense, acá para lo que hace este segmento del programa es tomar datos, mover de un lugar a otro dentro de un arreglo, ¿sí? El arreglo comienza en la dirección array, que, digamos, en el gráfico sería esta dirección. Profe, ¿y qué es un arreglo? Un arreglo, por ejemplo, es un array, puede ser, por ejemplo, un vector que contiene varios elementos. O puede ser una matriz si tengo columna y ancho. Pero el array más simple es un vector, que básicamente toma varias direcciones consecutivas de memoria para coleccionar una serie de datos. Pero ese concepto ustedes lo tendrían que conocer de informática, chicos. El concepto de lo que es un array o un arreglo, ¿sí? Básicamente, ¿qué es? Es un vector o un conjunto de datos, como lo indica, ¿ven? La figura. Por ejemplo, sería un array, como está dibujado acá, un array de 6 elementos. ¿Ven? Se lo usa mucho en lenguaje de alta programación, de alto nivel, junto con lo que es Totalmente. matriz también. Totalmente. Los arrays se usan mucho. Se usan mucho, incluso en C lo van a usar. Pero acá tienen un ejemplo de cómo hace la CPU para apañársela para manejar arrays. Fíjense, entonces básicamente, ¿cuál es la lógica aquí? Yo voy a trabajar con un array, ¿verdad? Con un arreglo, que yo lo he definido que comienza en la dirección array, ¿sí? Supongamos que el arreglo tiene, qué sé yo, 40 elementos, 50 elementos. Para hacerlo más simple al ejemplo, nos vamos a referir solamente a estos 6 primeros. Entonces, la dirección array es esta, apunta acá. Y yo la guardo en el registro BX. ¿Ven? Entonces, el registro BX contiene la variable array, es decir, apunta al inicio del array. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Estamos? Sí. Y a continuación lo que hace es, por ejemplo, no tomemos el valor 1,0, digamos el valor 1, para que sea más simple. Entonces, guarda el valor 1 en el índice de destino, DI. Y luego, fíjense, usa el direccionamiento de base más índice para acceder a un elemento dentro del array. ¿Cuál elemento sería?
Fíjense, el array sería, la dirección sería bx, que contiene el array esta dirección, más 1. Entonces, ¿a dónde está apuntando? A este segmento, a esta dirección. Y el contenido de esta dirección, que se lo calcula de esta manera, lo mueve al acumulador. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Me siguen? Sí. Bien. Lo que hace a continuación es modifica el contenido del registro de I. Y en lugar de que antes tenía 1, pero lo reemplaza por el valor 2. Y luego dice, el contenido de esta dirección lo mueve al acumulador. Pero ¿a dónde apunta esta dirección? Fíjense que la calcula de la misma manera. Nada más que acá, al modificar el índice, la base para el cálculo es la misma, en parte de acá, pero está apuntando a la dirección 2, porque el desplazamiento es 2. Entonces, la dirección va a ser la base, esta, más 2. Entonces va a apuntar a esta dirección de memoria. ¿Y qué es lo que va a hacer? El contenido del acumulador, que antes estaba acá, y pasó al acumulador, ahora lo va a mover a la dirección siguiente, acá. ¿Se entiende? O sea, lo que está haciendo es sacar un dato dentro del arreglo y ponerlo en otra posición dentro del mismo arreglo. ¿Y cómo hizo para pasar de una dirección a otra? Simplemente modificó el índice. Le dio dos valores distintos. ¿Ven? Entonces, para moverme dentro de un arreglo, yo cargo primero la dirección de inicio del arreglo y lo pongo, por ejemplo, en el registro de base. Y luego uso el modo de direccionamiento base más índice, modificando el índice para moverme dentro del arreglo, para apuntar a cualquier dirección dentro del arreglo. O sea que yo simplemente, modificando el índice y manteniendo la base, yo me voy a mover dentro de este arreglo. ¿Se entiende? Sí, sí, no Bien. está tan complicado, ¿no? No, no es tan complicado, es cuestión de dedicarle un poquito nomás de tiempo. Profe, creo que tenemos clase ahora a las 10. Tenemos Sí, la siguiente clase. sí, estoy viendo que quedan 5 minutos, así que bueno. Para cerrar, acá tenemos lo mismo, solamente que en lugar de usar el registro, algún registro índice, usa directamente un desplazamiento ahí, un valor. ¿Sí? Y después el procedimiento es exactamente el mismo. ¿Está? Y esto se llama direccionamiento relativo al registro. Bueno, vamos a terminar acá. Lo que queda, creo que me queda, sí, me queda un par de detalles nomás, pero básicamente con lo que hemos visto hasta acá, ustedes tienen ya para completar la parte de modos de direccionamiento. ¿Sí? Solo quedan un par de modos más. Y les quedaría ver, y que eso ya les dejo a ustedes, los modos de direccionamiento de la memoria de datos y los modos de direccionamiento de la memoria del stack o de pila. Que material sobre esto van a encontrar en el mismo capítulo del Barry Bray, creo que es el capítulo 2. De ahí le pueden pegar una miradita. ¿Sí? Y con esto, bueno, terminaríamos lo que es el modo de direccionamiento, los modos de direccionamiento de datos,